La historia de Jun Kazama es bastante misteriosa y enigmática. A pesar de su breve aparición en la serie, Jun se convirtió en un personaje muy popular entre los fanáticos de Tekken, y muchos la consideran en uno de los personajes más carismáticos y fascinantes de la saga. Ahora bien, hablar de su historia en sí es bastante complicado, dado que hasta hace poco el paradero de este personaje después de los acontecimientos en Tekken 2 era incierto, tomando más misterio las apariciones que tuvo en Tekken Tag Tournament 1 y Tekken Tag Tournament 2, donde ella aparentemente fue el jefe final de ambos títulos, pero eso lo abordaremos en otro video. Bien, empezando, Jun Kazama desde muy niña fue muy sensible a la naturaleza y a las personas, teniendo siempre una conexión especial con la naturaleza y el mundo animal, además de que tenía la habilidad de sentir la bondad, así también la oscuridad, y que en algunos casos era capaz de despojar o purificar esta oscuridad. Ahora bien, hay una película animada de 1998 que, si bien no es canónica, ya que fusiona los acontecimientos de Tekken 1 y Tekken 2 por alguna razón, se nos muestra algo de la infancia de Jun, situándose antes de los acontecimientos del primer torneo de Tekken. Y aquí se nos habla de que Jun, desde una temprana edad, tuvo una conexión bastante especial con la naturaleza y con el mundo animal. Un día observó a un gato salvaje de las montañas matar a una madre conejo mientras ésta protegía a sus crías. Lamentándose por este suceso, Jun tomó al conejo muerto y lloró por él. Un joven que entrenaba cerca la escuchó e intentó consolarla, pero luego llegó su padre muy furioso y se llevó a su hijo a la fuerza. A medida que pasaba el tiempo, Jun tenía pesadillas sobre ese joven, ya que este se convertía en un demonio. Posteriormente, ahora sí, tendríamos su biografía canónica. Jun creció y se convirtió en una experta luchadora y que solo utilizaba sus habilidades para proteger al planeta y defender al débil. Posteriormente empezó a trabajar en una organización ambientalista y se convirtió en una de sus mejores oficiales. Jun fue asignada para arrestar a Kazuya Mishima debido a sus actos ilícitos contra la naturaleza. Obtiene información de que este organizará un nuevo torneo de Tekken, y ella decide investigarlo en ese torneo para su posterior arresto. Sin embargo, ella siente un misterioso poder que acosa a Kazuya, quien poco a poco se va convirtiendo en una versión demoníaca de sí mismo. Jun participó en el segundo torneo de Tekken organizado por Kazuya, donde se da cuenta de que la fuerza sobrenatural de Kazuya proviene de un ser maligno. Sin embargo, no pudo sacar a ese ser maligno que atormentaba a Kazuya, ya que ese ser tenía un poder muy superior al que Jun podía manejar. Al final del torneo, Heihachi había arrojado el cuerpo de su hijo Kazuya a un volcán tras vencerlo. Tras estos hechos, Jun dejó su trabajo y decide abandonar el mundo de las artes marciales, retirándose a los bosques de Japón en los que vivió durante su infancia. Y sería en esa región donde nacería su hijo, Jin, que sería el fruto de la relación entre Kazuya y Jun, que se dio en algún momento después del segundo torneo. Ok, Somi, haremos un alto para hablar de las novedades jugables que nos mostraron recientemente. Analizando el gameplay mostrado sobre este personaje, debemos decir que muchos movimientos vistos en el video, están inspirados en su lista de movimientos que tuvo en Tekken Tag Tournament 2, eso sí agregando nuevos movimientos como por ejemplo... También debemos destacar que cuando Jun enfrente a ciertos personajes, tendrán una especie de interacción inicial como se lo pudo ver por ejemplo con Kazuya. Esto haría recordar a Tekken 5, donde se empezó con esta característica.
Curiosamente este título es el debut de Asuka Kazama, quien sería el relevo de Jun, ya que utilizaría su estilo de lucha, además de que proviene del mismo clan. Lo que no queda muy claro, es la habilidad especial que tendrá este personaje, aunque aparentemente tendría la habilidad de detener un ataque directo para descolocar al rival, algo similar a lo que utilizó el luchador Wang en pasadas entregas. Claro que en esta ocasión tendría la ventaja de utilizar el sistema Hit para combinar y aumentar el daño con un ataque. Hablando de su Reinhardt, no hay mucho que decir, ya que debuta junto al personaje. Eso sí, algo curioso que sí debemos mencionar, es que a diferencia de otros personajes, donde se veía visualmente que su Reinhardt provocaba daño, en este caso, Jun no dañaría al rival sino más bien purificaría el alma de su contrincante. Ahora sí, continuemos con el resto de la historia sobre este personaje. Bueno, continuando con su historia, ya con su hijo Jin, cierto día Jun es atacada por el dios de la lucha Ogre, y ya no se sabe más de ella, al menos en su biografía canónica. Sin embargo, hace varios meses salió una serie llamada Tekken Bloodline, que justamente abordaba estos hechos, y el mismo Katsuhiro Harada confirmaba que parte de su trama sí sería canónica. Y tal parece que tendría razón, ya que si vemos el escenario nuevo presentado en el gameplay de Jun, es muy similar al que vimos anteriormente en la serie, concretamente en el lugar donde Jun y Jin Kazama entrenaban juntos. En esta adaptación se ve a una Jun muy comprometida en la crianza de su hijo, que trata de inculcar los valores de respeto por cualquier ser viviente. Sin embargo, cierta noche Ogre es atraído por el gen demonio oculto en su hijo Jin, y llega con la intención de desafiarlos. Jun se interpone teniendo una pelea con este ser oscuro. Esta se sacrifica para salvar a su hijo, quien antes mencionó que buscara a su abuelo Heihachi Mishima si pasaba algo con ella. Y es en este punto donde termina su participación dentro de esta adaptación, continuando con la historia de su hijo Jin y los sucesos del tercer torneo. Sin embargo, Jun hizo algunas apariciones y tuvo menciones en algunos juegos de la saga Tekken, aunque sí algunos un poco extraños. Por ejemplo, para esto tenemos que irnos a Tekken 3, donde aparentemente hubo la intención de incluir a Jun Kazama en la plantilla, e incluso mediante algunos hacks en la versión arcade es posible seleccionarla, aunque tendrá la apariencia de otra luchadora. Prosiguiendo, también hace su aparición en la cinemática final de su hijo Jin Kazama en Tekken 4. En esta cinemática se puede ver a Jun como una especie de espíritu que logra impedir que su hijo Jin mate a su abuelo Heihachi Mishima. Y bueno, solo nos queda esperar cómo se integrará Jun Kazama en la trama de la familia Mishima en este octavo torneo que se avecina. Algunas pistas ya nos daron. Si recordamos uno de los primeros trailers presentados anteriormente de Tekken 8, se pudo ver que habrá una especie de flashback hacia los acontecimientos en Tekken 3, donde serán partícipes su hijo Jin Kazama y la propia Jun. También en este video gameplay mostrado se la menciona como la luz de la esperanza, y que aparentemente ella trataría de terminar el conflicto de sangre que ha perdurado por generaciones en la familia Mishima. Y hasta aquí con el vídeo. Deseo saber sus opiniones respecto al gameplay mostrado sobre este personaje. ¿Fue de su agrado? ¿No les gustó? Deseo saber sus opiniones y comentarios. Nos vemos en otro vídeo en esta sección. Como siempre, te invito a ver más contenido del canal. Hasta la próxima.